con la séptima certificación internacional de sedación consciente con óxido nitroso. En esta oportunidad, pues queremos agradecer al doctor Fernando Díaz de Ecuador, que nos va a brindar un tema especial, manejo de ansiedad y dolor en la odontología en la sedación consciente con óxido nitroso. Queridos doctores, nuevamente muy buenas noches. Doctor Fernando, estamos prestos para escucharle. Muy buenas noches con todos. Tito, igualmente un placer. Gracias por la invitación. De mi parte, reciban un cordial saludo a todos. Espero que lo estén pasando muy bien. Del mismo modo, espero que este webinar sea de mucha ayuda para ustedes. La sedación consciente desde mi punto de vista como odontólogo general. Permítanme presentarme. Mi nombre es Fernando Díaz. Soy odontólogo ecuatoriano. Actualmente vivo en mi ciudad natal, que es la ciudad de Loja, donde ejerzo mi propio consultorio, mi propia clínica dental. Tengo 28 años y voy trabajando con la sedación aproximadamente 2 años. Tenemos que, como dato, la persona que descubrió como tal el óxido nitroso fue un odontólogo, por allá por 1880 aproximadamente. Es un dato curioso, ¿sí? Primeramente, la sedación consciente en odontología se utiliza para tranquilizar a los pacientes durante los tratamientos dentales. ¿Sí? Los pacientes van a permanecer conscientes, es decir, van a permanecer despiertos durante todos los tratamientos, pero se van a mantener hechos mucho más relajados durante todo el tratamiento, ¿sí? Esta técnica es muy común utilizada en tratamientos con pacientes o tratamientos como tal que generen ansiedad o estrés en los pacientes, ¿sí? Para las personas que poseen o que tienen odontofobia, una simple limpieza, una simple revisión dental va a suponer un alto nivel tanto de estrés como de ansiedad, por lo que sus tratamientos por lo general lo suelen postergar demasiado tiempo y este aplazamiento a las visitas que tienen con el odontólogo es una de las principales causas para la aparición de enfermedades como la carie, la periodontitis, gingivitis, la pérdida prematura de dientes, ya que los pacientes por lo general descuidan su salud oral por el miedo que tienen. Muchas veces no es que no quieran hacerse algún tratamiento, sino que su mismo miedo, su misma ansiedad no les permite realizar ese tratamiento. Y muchas de estas veces también va asociado mucho a los que son los niveles de atención de cada país, que a nivel odontológico, cómo han sido las citas en el nivel de salud pública. Muchos de ellos han sufrido cuando eran niños. Los pacientes que normalmente nosotros tenemos son pacientes que han tenido muy malas experiencias cuando ellos fueron niños. Normalmente, bueno, yo soy de Ecuador, hace 15, 20 años la salud pública, la salud odontológica era muy mala. Entonces, si te ponían un anestésico, si te sentías, te cogía, bien, si no, igual tenías que, te lo sacaban. Entonces, esos traumas, esos niños nunca más volvieron al odontólogo, incluso 15, 20 años después, en los cuales se les puede brindar una alternativa para que ellos sientan una mejor comodidad y pierdan ese miedo, esa ansiedad, no tanto por su descuido, sino por el miedo que no les permite llegar a los consultorios odontológicos. ¿Sí? Tenemos que una diferencia con la anestesia general. En esta técnica el paciente se va a mantener consciente, se va a mantener despierto en diferencia a la anestesia general en la cual el paciente se va a mantener dormido completamente, ¿sí? En la sedación consciente va a estar despierto, va a estar consciente, pero relajado, ¿sí? Su principal objetivo, la sedación consciente como tal, es reducir la ansiedad y el estrés en el cual los pacientes por lo general tienen temor al escuchar la turbina, muchos tienen temor a las inyecciones, a las agujas, incluso hay unos espacios reducidos, entonces muchos estos temitas les van a causar mucho estrés a los pacientes, ¿sí?
Durante lo que es el tratamiento con la sedación, el odontólogo tiene que sí o sí estar controlando las constantes vitales de los pacientes y vamos a regular la medicación, o sea, el gas que ingresa por vía nasal en función a las necesidades del paciente, pero también en función de lo que vayamos a hacer. No es lo mismo que vayamos a hacer una revisión a que vayamos a hacer un curetaje o que vayamos a sacar un diente. Entonces, también tenemos que ver el tipo de paciente y también lo que vayamos a realizar, ¿sí? Dentro de los efectos, tenemos que entre los efectos más importantes, como ya les había mencionado, es la disminución de la ansiedad y el estrés, pero también la sedación, el óxido nitroso como tal, nos va a aumentar el umbral del dolor. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a disminuir la percepción del dolor. Pero tenemos que tomar algo muy claro, que el uso del gas del óxido nitroso con el oxígeno no nos va a sustituir el uso de los anestésicos locales. Quiere decir que si vamos a sacar un diente, estaba el paciente bajo sedación, está relajado, va a sentir cierto, o sea, va a disminuir su percepción al dolor. Es decir, que quizás la punción no la sienta, pero si nosotros tratamos de sacar el diente con solo el gas, obviamente va a sentir dolor. Entonces no vamos a sustituir lo que es el anestésico local con el óxido nitroso, sino que lo vamos a complementar para que el paciente se sienta mucho más seguro, para que el paciente a la hora de hacer las funciones, todo se sienta muchísimo más relajado, ¿sí? Porque el paciente va a mantener un nivel de conciencia, el cual va a estar atento y poder darse cuenta de todo lo que estamos haciendo en, en el tratamiento. Obviamente, en el consultorio tenemos que ayudarnos también de otras técnicas para ir disminuyendo lo que es los grados de ansiedad. Igual ya les voy a decir un poquito más adelante, ¿sí? El óxido nitroso es un gas inhalatorio. Este gas surge efecto muy rápido y ayuda a reducir las molestias, como les había mencionado. El gas, en cuanto lo inhalamos, a la tercera, cuarta inhalación, el gas ya está haciendo efecto en nuestro cuerpo, ya nos estamos sintiendo el efecto del gas en nuestro cuerpo. El efecto es muy, muy rápido, por lo cual los tiempos en sedación son muchísimo mejores si lo comparamos con la sedación oral, en la cual tenemos que esperar cercano a los 45 minutos, media hora como mínimo, para que el medicamento lo surta efecto. En cambio, en el gas, no, en el gas es inmediato. Asimismo, la expulsión del gas de nuestro cuerpo es del mismo modo, es súper rápido. En algunos lugares al óxido nitroso se lo conocía como el gas de la risa, ya que es un gas inodoro, incoloro y tiene una percepción ligeramente dulce. En países como Ámsterdam, Ibiza, antiguamente se lo utilizaba como una droga recreativa. Causaba mucha excitación, mucha euforia, mucha risa y de ahí lo que lleva su nombre. Se lleva utilizando hace muchísimo tiempo también como una droga recreativa que los jóvenes normalmente suelen comprar unos gasecitos que van para hacer en estas máquinas de hacer postres y de ahí lo sacan al ácido nitroso y obviamente se lo consumen. No es recomendado, pero es lo que utilizan en otros países. En medicina, el óxido nitroso se utiliza como un gas analgésico, anestésico con la mezcla obviamente con el óxido nitroso para tratar el dolor de procedimientos quirúrgicos cortos y moderadamente dolorosos. Además de la odontología, además de la medicina como tal, también tenemos otros usos dentro de las áreas de la salud, como por ejemplo cosmetría, podología, incluso las enfermeras a la hora para sacar sangre, diferentes funciones, inyecciones. También se puede utilizar el óxido nitroso para relajar al paciente y poder hacer este tipo de tratamientos. O sea que el óxido nitroso no solo se utiliza en odontología, sino que tenemos en diferentes áreas de la salud humana en las cuales también se utiliza, ¿sí? El óxido nitroso como tal, el cuerpo no lo procesa, ¿sí? Entonces el cuerpo elimina el óxido nitroso, acabamos el tratamiento,
el equipo para dar sedación nos viene con un botoncito en el cual nosotros proporcionamos oxígeno y el paciente queda sin nada de oxígeno luego de haber terminado lo que es el tratamiento, ya que el gas, el óxido nitroso, no se va a combinar con la hemoglobina. Entonces, la eliminación se va a producir por medio de la expiración. También normalmente lo elimina el 99.9%, lo elimina el oxígeno puro, por decirlo de cierta manera, y el restante, que sería el 0,01, se lo elimina por la piel, de manera igualmente rápida, porque es de baja solubilidad y de distribución rápida, por lo cual la eliminación es muy, muy rápida, ¿sí? El cuerpo no lo procesa al óxido nitroso. Ya. Una vez cesó la administración del óxido nitroso, el paciente vuelve a su estado anterior debido, como les decía, a la reversibilidad rápida que tienen los efectos del óxido nitroso. A la vez es importante proporcionar solo la cantidad necesaria del medicamento para llegar a llevar a cabo el proceso de manera adecuada, evitando la sedación excesiva y que el paciente tenga un tratamiento exitoso y tranquilo. ¿A qué me refiero con esto? Porque si nosotros sobresedamos, aunque ya las máquinas, por decirlo así, ya no, el equipo no nos permite sobresedar, pero nosotros tenemos que irnos cuenta de los signos clínicos. Si el paciente comienza a moverse mucho, sobreexcitarse, entonces estamos sobresedando al paciente. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Con oxígeno. Todo lo que pase con el óxido nitroso lo vamos a corregir con oxígeno. Si sentimos que el paciente se está sobresedando y ya se está poniendo un poco muy inquieto, lo que corregimos es el oxígeno, ¿sí? El uso del óxido nitroso durante muchísimo tiempo ha sido muy seguro para tanto como para niños como para pacientes adultos. En nuestra experiencia como nuestro consultorio, nosotros más nos enfocamos en los pacientes adultos, ya que para nosotros es un nicho en los cuales la mayoría de personas no se ha centrado tanto, sino que el óxido nitroso, por lo general, escuchamos óxido nitroso y nos guiamos directamente a odontopediatría. Entonces, como les había mencionado antes, bueno, acá en nuestro país, muchos de los pacientes han tenido experiencias muy negativas, tanto en el sector público como en otros lugares. Entonces, este nicho de pacientes también merecen ser tratados y por su miedo, normalmente no lo hacen. Entonces, se puede utilizar de manera muy segura en pacientes, en niños y en pacientes adultos. La recuperación de los pacientes, niños, adultos, va a ser muy rápida, no deja secuelas. Por lo general, nosotros recomendamos que vengan acompañados, obviamente, por cualquier novedad que pueda pasar, pero normalmente los pacientes salen caminando por sus propios medios, salen hablando normal, como si no hubiera pasado nada, los movimientos de sus extremidades igualmente son normales y no causan ninguna molestia, ¿sí? Tenemos un videíto en el cual el paciente, bueno, más adelante ya tenemos lo que es el procedimiento del mismo video. Este pacientito está después de haber sido sedado, no le quitamos la mascarilla justamente para hacer el video. Está normalmente, ¿sí? Luego ya tengo un videíto en el cual se muestra el procedimiento. En él realizamos la cirugía de terceros molares, ¿sí? Es importante identificar al paciente, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es identificar al paciente antes de ofrecer nuestro servicio y todo. La identificación del paciente es algo fundamental en este tipo de procedimientos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar los rasgos de ansiedad desde que el paciente ingresa a la sala de espera, ¿sí?
Desde que está en la sala de espera podemos ver a que los pacientes comienzan con una sudoración excesiva, comienzan con tics, a moverse mucho, a sacarse las perezas seguido, a cada momento, se van repetidamente al baño cada 2, 3 minutos, tienen voz temblorosa, comienzan con sus temblores, se sientan de un lado, cambian de posición, se paran, se sientan, toman mucha agua. Entonces, nosotros cuando ya vemos este tipo de pacientes, nos damos cuenta que no se siente cómodo. No tanto porque nuestra sala de espera no sea cómoda, sino que él ya sabe que va a ir al consultorio, entonces ya le está generando este grado de ansiedad, ¿sí? Entonces nosotros como tal ya sabemos que es un tipo de paciente en el cual los tratamientos en el sillón van a ser un poco complicados, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a ayudar para identificar eso? Primero de manera visual, ¿sí? Y también tenemos una escala que se llama escala de Cora, que es una escala de la ansiedad dental. Normalmente esta lo utilizamos en pacientes ya adultos mayores de 15 años porque es un test, ¿sí? Este test normalmente en pacientes que nosotros nos agendan de manera virtual por WhatsApp, correo, la página web, nosotros les mandamos para que lo llenen digitalmente y si vienen por demanda, obviamente les damos el físico para que ellos puedan leer el test y, y lo puedan llenar, ¿sí? Por eso nosotros lo realizamos más que todo en pacientes adultos. Este test consta de 5 preguntas en las cuales se indica cómo es el grado de ansiedad que tiene el paciente a diferentes ámbitos. Primero, en cómo pensaría o cómo se siente pensando que el día de mañana tiene una consulta dental. Obviamente hay unos parámetros que no siente nada de ansiedad, se siente un poco nervioso y así hasta que se siente demasiada joven. Preguntas como cómo se siente cuando está en el sillón esperando que el odontólogo y prende la turbina, cómo es su grado de ansiedad, no se siente nada ansioso, obviamente todos los ítems son iguales, ¿ya? Preguntas como cuando el paciente saca la jeringa y la aguja para hacer inyecciones, cómo me siento, qué tan ansioso me siento, no me siento ansioso, cuando el odontólogo saca el instrumento para hacer profilaxis, etcétera. Sí, son 5 preguntas en las cuales el paciente pues va llenando y cada ítem tiene una puntuación, ¿sí? Entonces, mediante esta escala, nosotros vamos a identificar si el paciente tiene una ansiedad leve, una ansiedad moderada, una ansiedad elevada y una ansiedad severa, ¿sí? Ya que hemos identificado qué tipo de ansiedad, con los puntos, como les muestro en pantalla, menos de 9 puntos, su ansiedad es leve o nula. En su visita al dentista, normalmente el paciente llega muy seguro, nos sentamos al sillón, el paciente colabora en todo, con una turbina no le pasa nada, está súper tranquilo. En este tipo de pacientes normalmente no se usa la sedación, pero sí la podemos utilizar si queremos que el paciente se sienta un poco más relajado, lo pase súper tranquilo. Se puede utilizar sin ningún problema porque como no tenemos efectos y necesitamos que el paciente tenga confort y el paciente se puede dar esos medios, lo podemos utilizar sin ningún problema, pero no es algo que, digamos, el paciente necesita, ¿sí? Luego tenemos los pacientes que están entre 9 y 14 puntos, es decir, que están entre una ansiedad moderada y una ansiedad severa. En estos puntos, el óxido nitroso nos ayuda muchísimo. Es una herramienta que nosotros nos permite realizar los tratamientos muy, de manera muy bonita, por decirlo así, porque los pacientes nos van a colaborar prácticamente en todo y lo que nosotros como odontólogos, prestadores de servicios de salud, vamos a tratar que el paciente se encuentre lo más relajado posible y nos permita trabajar con la mayor tranquilidad para que nuestros tratamientos igualmente salgan de la mejor manera. Entonces, como prestadores de servicios de salud, también tratamos de que su salud bucal se encuentre de manera correcta y de una forma de que nosotros tenemos de asegurarnos es trabajar tranquilo, ¿no? Que si voy a poner la turbina, el paciente se me mueva para un lado, se me mueva para el otro lado, obviamente no vamos a trabajar de manera adecuada. Mientras pacientes que ya pasen los 15 puntos en esta escala, nos indica que tenemos un paciente con odontofobia, con fobia severa.
Esto quiere decir que el óxido nitroso ya no nos va a ser suficiente porque el paciente no lo vamos a poder controlar porque desde que antes de que llegue no va a querer pasar la puerta, no va a sentarse, va a ser muy difícil sentarlo en el sillón. Entonces, en este tipo de procedimientos, y si el paciente incluso tiene un procedimiento de urgencia, sí o sí nos toca cambiar anestesia general, llevarlo a quirófano con anestesia general o a su vez una sedación profunda en la cual el paciente se duerme, pero aquí sí necesitamos la presencia de un anestesiólogo. Sí o sí necesitamos la presencia de un anestesiólogo mediante, a diferencia de la sedación con el óxido nitroso, en la cual no lo necesitamos. El óxido nitroso no es, eh, no necesitamos la presencia del anestesiólogo, ¿sí? Este, en pacientes, como les decía, de entre 9 y 14 puntos vamos a tener resultados muy buenos. Vamos a pasar al sillón, vamos a tratar, el paciente nos va a abrir la boca, va a tener, puede que tenga un poco de ansiedad, que lo vamos a corregir, como le decía, mediante diferentes métodos. Si nosotros identificamos mediante la historia clínica, anamnesis, la escala, que el paciente le tiene temor a la aguja, entonces él sabe que va a tener una punción. Entonces nosotros sedamos, pero a la hora de hacer la punción podemos hacer que el paciente cierre los ojos. Si el paciente le causa mucha molestia la turbina y es lo único que le molesta, entonces sedamos obviamente porque el paciente va a estar consciente que le vamos a realizar tratamientos con la turbina, pero nos podemos ayudar de cascos y podemos poner música relajante. Entonces, también nos vamos a ayudar porque el paciente, como se les decía desde el inicio, va a estar consciente, va a estar despierto. Entonces, vamos a tener picos de ansiedad y estos picos de ansiedad se van a dar cuando el miedo del paciente va a ser expuesto. Entonces, si nosotros vamos a sacar un diente y el paciente le tiene miedo a la aguja, obviamente su punto alto de ansiedad va a ser cuando saquemos el carpul y va a ver la aguja. Entonces, nosotros nos podemos ayudar que justo en ese momento cierre los ojos, hacemos la punción. Gracias al efecto analgésico que tiene el óxido nitroso, no va a sentir la punción como tal. Entonces, hemos reducido su punto alto de ansiedad y podemos seguir trabajando. Incluso hay situaciones en las cuales el paciente, utilizamos el óxido nitroso solo al inicio de los tratamientos y cortamos el óxido nitroso y seguimos trabajando de manera normal, ya pero sin el óxido nitroso, sin la administración del gas, ¿sí? Entonces, mediante el test, la manera visual, la historia clínica, anamnesis y todo este conjunto de pruebas, por decirlo de cierta manera, nos van a ayudar que el paciente se sienta mucho más ameno, mucho más tranquilo y que la consulta sea, sobre todo, correcta, ¿sí? Porque la mayor parte de pacientes que han sufrido o que sufren este tipo de episodios son pacientes que ya han tenido experiencias previas, es decir, que los pacientes a la hora de sentarse ellos recuerdan haber sentido algo, entonces es lo que les lleva a sus grados de ansiedad normalmente, ¿sí? Bueno, tenemos un videíto. Todos los videos y fotos que estoy mostrando en esta presentación son tomados en consulta. Este, obviamente es un poco dificultoso el atender y estar tomando fotos, pero de vez en cuando sí tomamos. Es que es importante, uno de los beneficios también del óxido nitroso es el marketing, o sea, porque raros lugares o clínicas son los cuales nos dan este beneficio, por decirlo así. ¿Sí? Luego tenemos lo que son los beneficios como tal. Tenemos un efecto ansiolítico, como ya les había mencionado, tenemos efectos analgésicos y sedantes. Vamos a disminuir la ansiedad, pero también vamos a disminuir la percepción del dolor, va a aumentar el umbral del dolor. Es un método de sedación seguro que se puede administrar sin necesidad de la presencia de un anestesista, como les había mencionado. Reduce el miedo, el paciente siempre va a estar despierto y puede colaborar, es más, va a recordar todo lo que se le ha hecho,
Si a nosotros lo podemos, le decimos cierra la boca, el paciente puede cerrar, abres, podemos hacer todos los movimientos que nosotros necesitemos sin ningún problema, porque el paciente nos va a colaborar, permite una mayor comodidad en el trabajo, tanto del odontólogo como de sus auxiliares, porque muchas veces el estrés de los pacientes nos lo contagia a nosotros como odontólogos. Si el paciente se encuentra que nos cierra la boca, que se mueve para un lado, que se mueve para el otro, que se pone a conversar, que cierra, obviamente ese estrés, esa ansiedad que el paciente tiene, también poco a poco nos la va a ir contagiando a nosotros y nosotros vamos a comenzar a sentir desesperación de no se deja, no se deja. Entonces, de este cierto modo también nos va a dar comodidad a nosotros como profesionales, no tan solo para el paciente. Y por ende, pues obviamente va a reducir el tiempo de trabajo porque el paciente va a estar colaborando, vamos a evitar el malestar del paciente, es decir, vamos a tener un confort, es un valor y un servicio agregado a todas las clínicas dentales de última generación. En este punto, en países desarrollados como Alemania, en Estados Unidos, la gran mayoría de consultorios odontológicos poseen un equipo de sedación, mientras que obviamente nosotros en Latinoamérica estamos un poco retrasados en esto de aquí, pero podemos darle un plus a nuestro consultorio, a nuestra clínica, para que los pacientes se sientan mejor atendidos, se sientan más cómodos, ¿sí? Además que como es algo novedoso para el medio, vamos a tener mucha mayor afluencia de pacientes y obviamente se va a traducir tanto en bienestar como también en la parte económica, que también es importante. Como les había mencionado, se puede utilizar tanto en niños como en adultos y también en personas con discapacidad física y o psíquica. En la imagen, en el videíto corto, podemos ver que él es un paciente de 30 años de edad, en el cual teníamos que sacarle un dientecito y su ansiedad y sus niveles de estrés demasiado elevados, que el solo sentarse en el sillón, él temblaba. Entonces, logramos tranquilizarlo mediante la sedación, pero también decidimos complementar la reducción del estrés con su mujer y también una mantita que le había regalado su mamá que lo tranquilizaba. Entonces, permitimos que lleve su mantita y pues su mujer al lado y obviamente la sedación y todo fue muy, muy tranquilo para el paciente y para nosotros como operarios. ¿Sí? Dentro de las indicaciones, ¿cuáles son los pacientes indicados para este tipo de procedimiento? Tenemos los pacientes temerosos, los pacientes ansiosos, pacientes por primera vez. Es importante también que los pacientes que llegan, brindarles este beneficio, por decirlo de cierta manera, para que ellos se sientan tranquilos de venir al odontólogo. Normalmente ir al odontólogo suele ser un castigo, suele ser una experiencia no muy bonita porque no estamos yendo a un spa. Entonces, al nosotros brindar este tipo de procedimientos, los pacientes van a sentir un poco más de confort, ¿sí? Pacientes con experiencias negativas, como les había mencionado, procedimientos largos. Aquí también es importante porque hay muchos pacientes que nos colaboran, que nos ayudan en todo, pero hay procedimientos que son muy largos, implantes, por ejemplo, en los cuales el paciente, obviamente, el estar sentado, el estar viendo en el entorno como estamos trabajando, puede generar cierta ansiedad y cierta incomodidad más que todo. Entonces, con el óxido nitroso vamos a brindar esta comodidad a los pacientes, ¿sí? Tenemos los tratamientos que se puede realizar con sedación. Podemos utilizar la sedación en cualquier tipo de tratamiento odontológico, en lo que sea. Pero los más habituales son tratamientos de implantes, rehabilitaciones completas de la boca, como les había mencionado. Estos son tratamientos largos. En cirugía bucal, en los cuales muela del juicio, terceros molares, regeneraciones óseas. Injertos en tratamiento de periodoncia y encías, endodoncias y odontopediatría para tratamiento en niños, que es lo que más auge por lo normalmente tiene este procedimiento. Perdón. Aquí podemos ver una serie de imágenes y de videos. En la primera tenemos un niñito que
necesitábamos hacer una pulpotomía, entonces el paciente se sentía un poquito ansioso, quería colaborar, pero el miedo a la punción era lo que nos dejaba. Entonces, con la sedación logramos hacer la punción y el resto ya fue tranquilo, ¿sí? El paciente que les mostraba en el video anterior que salía con la mascarilla puesta, es el de aquí, en el cual se le está haciendo, como les mencionaba, una cirugía de terceros molares. Como lo pueden ver, el paciente está despierto, con su vista se logra ver, está tranquilo. Se puede realizar endodoncias, se puede realizar tratamientos odontológicos y marketing. Como sabemos, hoy en día el marketing digital, el marketing en redes sociales es demasiado importante y tenemos que diferenciarnos también de cierta manera del millón de consultores que tenemos a nuestro lado. Entonces, es un plus también para nuestra clínica, ¿sí? Dentro de las contradicciones. Aunque no existe una contradicción absoluta, se debe restringir este tipo de sedación a pacientes con obstrucción de las vías aéreas superiores, pacientes clasificados en el grupo 3, 4 y 5 de la clasificación ASA, pacientes psicóticos, mujeres en el primer trimestre de embarazo y pacientes con problemas pulmonares crónicos. Normalmente pacientes en el primer trimestre de embarazo, aunque no hay mucha evidencia científica que lo avale como tal, pero hay experimentos en ratas en los cuales dice que puede provocar el aborto. Entonces, normalmente por este tipo de procedimientos tratamos de no realizar este tipo de uso en mujeres embarazadas. ¿Sí? Pacientes psicóticos igual, por la medicación que ellos toman, pacientes drogadictos de la misma forma, ¿sí? Hay pocas preocupaciones médicas importantes asociadas al uso del óxido nitroso. No hay alergias conocidas, no obstante es recomendable que el odontólogo tenga ciertas afecciones clínicas, como lo que son las enfermedades pulmonares, otitis media, infecciones respiratorias, suplementos de oxígeno, pacientes con EPOC, apnea obstructiva del sueño, respirador bucal, presión intracraneal aumentada, operaciones recientes de craneofaciales, presión intraocular aumentada, neumotórax, este, todos tenemos que tener cuidado con este tipo de pacientes. Y los pacientes que tengan también catarro, que tengan gripa, no va a ser posible la sedación porque necesitamos permear lo que son las vías aéreas, ya que por ahí va a ir el gas. Si tenemos rinitis, incluso sinusitis, que tenemos obstruidas las vías aéreas, el gas no va a poder ingresar. Entonces, vamos a desperdiciar gas, el paciente no va a tener ningún efecto y pues obviamente no vamos a sentir o no vamos a tener el resultado que necesitamos o que queremos. Aquí tenemos un video más de cómo nosotros nos manejamos un poco lo que es el marketing en el consultorio. Como decía, nosotros como consultorio más nos enfocamos un poco más a los adultos, ¿sí? Tratando de captar este nicho que es no muy explotado, por decirlo de cierta manera, ¿sí? Dentro de los efectos adversos relacionados con la inhalación del óxido nitroso y pueden incluir hipoxia, náuseas, vómito y una sobresedación, como lo decían hace un poco, la excitación. Sin embargo, todos estos efectos son de muy baja ocurrencia. O sea, es muy difícil que nos causen este tipo de efectos adversos, pero pueden pasar, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que son efectos adversos que nos pueden pasar, que no son muy complejos, pero que sí necesitamos tener el conocimiento de ello, ¿sí? Tenemos la ansiólisis y la analgesia. El paciente va a tener un umbral de dolor aumentado. Vamos a reducir la ansiedad. Si está bien catalogado el paciente mediante la escala de ansiedad mental que ya les había mencionado el CORA,
vamos a saber cómo va a responder de manera exitosa el óxido nitroso, ¿sí? En el modo de uso, verán, yo les voy a explicar así de manera rápida lo que es el uso del equipo, ¿sí? Yo tengo aquí a mi lado, no sé si se puede ver ahí, el equipo que yo mantengo en mi consultorio. Entonces, es un equipo muy seguro. Normalmente todo el equipo está hecho para que no cometamos ningún error, ¿sí? Tanto en las mangueras, en los tanques, todo viene codificado con colores, incluso las válvulas presentan en la parte de aquí unos pines diferentes a los del oxígeno. El óxido nitroso es azul y el oxígeno es verde. ¿Sí? Si nosotros queremos poner la válvula del óxido nitroso en el oxígeno, nos va a ser imposible. Asimismo, la del oxígeno no va a ingresar en el óxido nitroso. Del mismo modo, en la parte posterior, las mangueras y las entradas son de diferente calibre. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros no podamos cometer el error de intercambiar los gases en las conexiones. ¿Sí? Seguido acá tenemos esto de aquí, se llama flujómetro. En el flujómetro vamos a dosificar la cantidad de gas en litros administrados. Tanto el oxígeno, la codificación de los colores va a ser igual. El oxígeno es verde y el óxido nitroso es azul. La cual va a ir dirigida hacia el bolso o esta bolsita, el cual mediante las inhalaciones que se encuentre realizando el paciente se van a mezclar y esta se va a hinchar. Si, esta es una manera visual de también nosotros ver si es que estamos administrando muchos litros de óxido nitroso y oxígeno. ¿Por qué? Porque si está como está ahora, pues ahora está apagado, tenemos que no estamos brindando nada. Entonces, si el paciente, lo ponemos al paciente, prendemos, aquí la palanquita de prender y apagar, la prendemos y el paciente tenemos la bolsa de esta manera, significa que no estamos brindando la dosificación adecuada. Y por el contrario, si es que esta bolsita se encuentra demasiadamente hinchada, significa que estamos brindando demasiados litros para la capacidad pulmonar del paciente. Entonces, esta de aquí tiene que estar de manera visual, nosotros lo podemos observar, que esté ni muy hinchada que parezca el globo que se va a explotar, ni así como está ahora. Entonces debe estar mediada, ¿sí? Luego, esta mezcla va a salir por aquí y se va a dirigir a la manguerita esta acá y van a ser dirigidos hacia la mascarilla, ¿sí? En esta mascarilla ya viene la combinación tanto del óxido nitroso como del oxígeno, ¿sí? Estas mascarillas son autoclavables y vienen de diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, esto de aquí debe ser bien adosado a la nariz del paciente para que no tengamos fugas y también para que el gas obviamente haga su trabajo como tal, ¿sí? Y no desperdiciemos. Y también para no contaminar el ambiente, porque si hay una fuga aquí y nosotros estamos trabajando más o menos acá, entonces también podemos inhalar. Entonces el paciente tenemos que tener con la medida adecuada de la mascarilla, ¿sí? Luego, al inhalar, al exhalar, vuelta el paciente, se va a dirigir todos los restos por la otra manguera que va a salir hacia el exterior, ¿sí? Esta es una mezcla ya de CO2 con el óxido nitroso. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es aquí, bueno, aquí está un poquito ya por el uso, se nos ha despegado un poquito. Aquí en esta parte de aquí, si nosotros aumentamos el volumen del oxígeno, podemos ver que del óxido nitroso, el oxígeno también gira. Entonces, es una manera de seguridad que nos da el equipo para nosotros no brindar mucha sedación. O sea, no podemos, así queramos nosotros, no podemos sobrepasar la dosis máxima del óxido nitroso, que por lo general siempre se da 60-40 o 70-30 como máximo. Entonces, si nosotros queremos dar, en ejemplo, 80% de óxido nitroso y 20% de oxígeno, no nos lo va a permitir el mismo medida de seguridad, ¿sí? Entonces, en ese sentido también nos sentimos seguros al utilizar este tipo de tecnología porque ya
los diferentes equipos de seguridad con los que viene para no confundir los tanques, para no confundir las válvulas, las conexiones, para no sobresedar, para de manera visual ver si estamos dando mucha o poca cantidad de litros de la mezcla. Normalmente en adultos se da 6 litros y en niños 4 litros. El modo normalmente nosotros vamos a ir disminuyendo en porcentajes. Cuando son pacientes por primera vez, normalmente se va haciendo de 5% en 5%. ¿Sí? Entonces, normalmente quitamos 6 litros de oxígeno, comenzamos con puro oxígeno. Reducimos un poco el oxígeno con nuestra ruedita y aumentamos el óxido nitroso y vamos a ir nivelando, ¿sí? Y vamos viendo cómo se comporta el paciente. Como les decía, el resultado es básicamente inmediato. Entonces, vamos a ir viendo cómo va con el paciente. Si es que nos pasamos con la sobresedación, digamos, y vemos al paciente que se está sobreexcitando, solo corregimos un poco con el oxígeno, ¿sí? Del mismo modo, tenemos un botoncito que este es de emergencia incluso y también para finalizar los tratamientos. Al final del tratamiento siempre brindamos oxígeno puro para que el paciente se vaya sin ninguna secuela, el óxido nitroso se elimine totalmente del cuerpo. Normalmente damos 5 minutos de oxígeno y el óxido nitroso como tal se elimina del cuerpo. ¿Sí? Eso, a breves rasgos, es cómo es el modo de uso. Lo que sí se debe realizar este tipo de tratamientos con sedación de óxido nitroso con 2 operadores. ¿Sí? Uno que maneje el equipo de la sedación, que estemos viendo que que las cantidades del óxido nitroso y del gas en los tanques sea adecuada para ver que no se nos vaya a acabar el óxido nitroso a medio tratamiento, ni el oxígeno, que no haya fugas a nivel de las mascarillas y las constantes vitales, porque también tenemos que estar vigilantes a la forma de respirar del paciente, la conciencia del paciente y otro operador que se va a encargar del tratamiento odontológico como tal. Así también el paciente, el odontólogo se va a poder centrar en una cosa y no va a estar tratamiento y ven acá. Bueno, entonces, para que seamos productivos y más que todo correctos, siempre dos operadores. ¿Que podemos delegar el uso? Sí, sí podemos delegar a nuestro asistente, a otro odontólogo que tengamos, a una enfermera. Obviamente nosotros vamos a capacitar para que vayan viendo las constantes vitales y más que todo como pueden ver, es súper fácil el uso, pero siempre tiene que ser una persona distinta al tratamiento, ¿sí? Normalmente los pacientes que nosotros tratamos se vienen a hacer endodoncias, cirugías de terceros molares, que son los que más hay. Entonces, en esos casos, obviamente viene el especialista a realizar el tratamiento y nosotros somos los que manejamos el equipo de sedación. Entonces, facilita mucho lo que es el tratamiento, ¿sí? Bueno, esta es una diapositiva larga. Normalmente, es solo para mostrarles lo que son los pacientes ASA. Nosotros, como odontólogos, vamos a mantenernos siempre en ASA 1 y ASA 2. Vamos a hacer los tratamientos siempre cuando estos pacientes se encuentren en ASA 1 y ASA 2. Pacientes ASA 3, 4 y 5, de esos se deben manejar en ambiente hospitalario, ¿sí? Como les decía, aquí igualmente tenemos que valorar a los pacientes antes de todo, una correcta anamnesis, antecedentes, que si toma medicamentos, si tiene alergias, si tiene adicciones, todo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta como en todo tratamiento, no solo bajo sedación, sino que cuando vayamos a hacer alguna cirugía, siempre tenemos que tener el correcto uso de las historias clínicas para no complicarnos, no tanto por la sedación, sino que pueda que hagamos una interacción durante el procedimiento, si tiene hipertensión, si tiene diabetes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, más por el procedimiento que por el uso del óxido nitroso como tal, ¿sí? Luego tenemos lo que son las indicaciones previas.
Primero, obviamente, vamos a explicar el procedimiento al paciente, lo que necesita y lo que requiere conocer, la magnitud de la complejidad de lo que se le vaya a ejecutar, tanto la sedación como el tratamiento que le vamos a hacer. Si es terceros molares, lo que se le va a hacer, la radiografía se les muestra, lo que se les va a hacer, igual en endodoncia y todo. Siempre el paciente tiene que conocer absolutamente todo, los objetivos, lo que se le vaya a hacer, los procedimientos, y tiene que él tratar en sus propias palabras de explicar lo que se le vaya a hacer. Esa es una manera fehaciente de lo que nosotros podemos saber, que el paciente entendió lo que se le va a hacer, porque nosotros le podemos hablar de manera muy técnica, el paciente diga sí, sí, y no entendió nada. Entonces, podemos preguntarle que en sus palabras nos diga todo lo que se les va a hacer. Entonces, ahí sabemos si es que entendió o no entendió. Si es que entendió los beneficios, las contraindicaciones, los efectos, las posibles causas que podamos tener. Entonces, que nos pueda decir todo lo que entendió, es algo muy beneficioso para nosotros, ¿sí? Lo que es ayuno. En el ayuno normalmente no es requerido el ayuno en la sedación, no tanto como en anestesia general, que sí es estricto el ayuno, ¿sí? Pero como dentro de las complicaciones, como pudimos observar, están las náuseas, está el vómito, el mareo, entonces normalmente nosotros sí pedimos que vengan en ayuno los pacientes, una comida liviana unas 2 horas antes de la administración del óxido nitroso es indispensable. Nosotros siempre mandamos por escrito que tiene que 2 horas antes de... Normalmente lo hacemos en la mañana, pero hay pacientes que pueden en la tarde, entonces siempre mandamos las indicaciones previas para que no beban leche por lo general, zumos, café, entonces lo que son lácteos en general, y que no coman comida muy pesada antes de la sedación, más que todo. No es indispensable, pero sí es recomendable por las complicaciones que se pueden dar, ¿sí? El consentimiento informado, de igual manera, es vital, es importantísimo que el paciente o el usuario firme el consentimiento informado, tanto como para la sedación como para el tratamiento que le vayamos a realizar. El paciente nos expresa su voluntad, su deseo de ser atendido en la consulta y así el permiso de nosotros ejecutar el tratamiento y el paciente entienda, comprenda lo que se le va a realizar y las complicaciones que él pueda llegar a tener. ¿Sí? Entonces es súper indispensable todos estos procedimientos, por decirlo de cierta manera, para que nosotros nos sintamos tranquilos a la hora de realizar nuestros procedimientos. Que obviamente nadie trabaja de mala fe, pero siempre nos pueden llegar a tener complicaciones en una cirugía, en una endodoncia, en una odontopediatría mismo. Entonces sí es súper importante este tipo de situaciones, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, el paciente está firmando 2 hojas, que son los dos procedimientos que se le va a realizar en el consultorio, ¿sí? Una de la sedación y él es también de una cirugía. Bueno, aquí, en esta de aquí en esta diapositiva podemos ver que, como en todo, vamos a manejar asepsia y antisepsia, vamos a manejar las medidas de bioseguridad para mantener todo completamente estéril. Como les había mencionado, las mascarillas son autoclavables, entonces nosotros las vamos a meter al autoclave, las vamos a lavar y las vamos a meter al autoclave. Asimismo, las mangueras las vamos a desinfectar. Normalmente nosotros las desinfectamos en hidroaldeído para garantizar que se encuentre todo estéril, aséptico, porque nosotros como personal de salud debemos garantizar a los pacientes que se sienten en nuestros sillones a que estén tranquilos y que no vamos a causar un mal más del que vino a hacerse tratar, ¿sí? Normalmente, como les había mencionado, la persona que va a estar encargada del equipo va a tener que revisar todas las conexiones, que los tanques estén cargados, para que no tener el inconveniente que vamos a iniciar nuestro tratamiento y se acabó el gas. Entonces, en las válvulas podemos ver qué tan llenos o qué tan vacíos están. Entonces, nosotros ya tenemos que ir fijándonos también en eso.
Normalmente, como les había mencionado al inicio, nos ayudamos de aromaterapia, de música, les ponemos en el televisor en el techo alguna película tranquila, para que los pacientes se sientan relajados, se sientan pacientes y todo. Los signos vitales vamos a vigilarlos frecuentemente, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Tenemos que tener aquí un dato importante, principalmente en chicas, cuando vienen con el esmalte pintado en las uñas, el oxímetro normalmente suele dar una lectura diferente. Entonces, dentro de las indicaciones también pedimos que vengan sin esmalte en las uñas para que el oxímetro pueda hacer eh, su correcta lectura, ¿sí? Como les había mencionado, el óxido nitroso se va a administrar de manera paulatina, poco a poco, normalmente en porcentajes o de medio litro en medio litro, porque los números que están acá en el flujómetro son litros, ¿sí? Del mismo modo se tiene que, cuando terminamos ya el tratamiento, vamos a finalizar, como les había mencionado con el botoncito rojo, vamos a inyectar oxígeno. Al 5 minutos de oxígeno, entonces el cuerpo va a eliminar todos los residuos de óxido nitroso y vamos a terminar totalmente el tratamiento. ¿Sí? Bueno, aquí otro video cortito del paciente en la cirugía de terceros molar. ¿Sí? Bueno, luego tenemos unas escalas en las cuales nosotros medimos a los pacientes cómo, para cuando terminamos, ya administramos el oxígeno en 5 minutos, entonces nosotros hacemos una escala que el paciente mueva las extremidades, si es capaz, si solo mueve dos, si mueve las cuatro, si no puede mover, si es capaz de respirar profundamente, si está completamente despierto, si no responde, y hacemos una última medición con el oxímetro. En el caso de que no, que estemos por debajo de la norma, normalmente nosotros a los pacientes los mandamos superiores a 96, 97, entonces para que los pacientes se vayan tranquilos y con normalidad, ¿sí? Y a pacientes que vayan a conducir, tenemos una escala más, que es la que está calado, hacemos que el paciente dibuje, por de cierta manera, para ver cómo están sus reflejos, ¿sí? Son dos escalas en las cuales nosotros nos podemos guiar para que el paciente nosotros estar tranquilos, que el paciente está en sus funciones y que el óxido nitroso ha salido completamente de su cuerpo, ¿sí? Y por último, perdón, como resumen, tenemos el ayuno, tenemos que debemos llenar historia clínica importantísimo e identificar al paciente. Ya que hemos identificado al paciente, hemos llenado todo, le explicamos al paciente, le vamos a tener que solucionar todas las dudas al paciente. Vamos a llenar el consentimiento informado, se va a revisar el equipo. Es importante enviar a los pacientes al sanitario, al baño, como lo conozcan, para que durante el tratamiento no tenga ganas de ir al baño y pues obviamente terminar o suspender este tipo a media, digamos, el tratamiento para luego nuevamente empezar. Entonces es importante que primero vaya al baño, el ambiente debe ser relajado, no vamos a tener música a full volumen, no vamos a poner heavy metal o vamos a poner unas luces así, entonces lo más clarito, lo más relajado posible, aromaterapia, musicoterapia, etc. ¿Sí? El paciente que esté relajado, con ropa holgada, que no esté ajustado, porque normalmente esto nos causa cierta incomodidad. Vamos a colocar la máscara nasal, la vamos a dosar, ver que no haya fugas y que se encuentre y que no nos moleste también a la hora de abrir, digamos, nuestra boca, ¿sí? Vamos a monitorear los signos durante todo el procedimiento dental, se va a realizar el procedimiento dental y al finalizar vamos a dar oxígeno por 5 minutos y vamos a dar el alta. Normalmente nosotros hacemos un seguimiento telefónico 4 horas después de haber culminado lo que es el tratamiento. Entonces se terminó, el paciente se fue a su casa, después de 4 horas, 2 horas, depende de la hora que se haya realizado el tratamiento, tampoco los vamos a llamar 11, 12 de la noche.
para ver cómo sigue. Entonces, para ver si tiene alguna molestia o alguna complicación. Normalmente hasta ahora no hemos tenido ninguna molestia luego que seguido el consultorio, pero siempre lo hacemos, obviamente también para garantizar y para nosotros también estar tranquilos como consultor, ¿sí? Y pues eso sería todo lo que les podría ayudar. No sé si tienen alguna duda. Sí, querido doctor, muchas gracias. Y bueno, a todos los presentes, voy a ir des- eh, haciendo todas las preguntas que lo han hecho al interno y le voy a mencionar. Doctora Lorena Zurita, al paciente con una escala Cora alta previo a la consulta, ¿se le puede dar un ansiolítico oral media hora antes de la sedación consciente? Consulta. Sí, o sea, pero ahí ya cambiamos de sedación, porque ahora estamos haciendo sedación inhalatoria. Normalmente cuando ya damos medicación oral, vamos a una sedación oral, como propiamente dicho. Son dos tipos de sedaciones diferentes. Normalmente se dan alguna benzodiazepina en la cual el paciente necesita de 30 a 45 minutos para que su organismo le haga efecto. Entonces, también se hace una sedación oral, pero son sedaciones, digamos, distintas. Se pueden complementar, sí, pero son distintas. Sí se puede hacer la sedación consciente oral mediante medicación. Y se debe esperar mínimo media hora. Normalmente a los 45 minutos nosotros ya comenzamos a ver los efectos. Normalmente los niños ya no se pueden mantener en pie por sí solos, están, que si se paran se caen. Entonces, ese es un indicativo de que el paciente ya se encuentra sedado. Sí, pero sí se puede hacer de manera oral con medicación. Perfecto, muchas gracias. Eh, Doctora Gabriela Soria, gracias por participar. ¿A partir de qué edad se puede utilizar el óxido nitroso? Consulta. Se lo puede utilizar a partir de los 3 años. A partir de los 3 años, porque necesitamos que el paciente nos colabore, necesitamos que el paciente nos siga órdenes. Si el paciente le decimos cierre la boca, nos pueda cerrar la boca para nosotros poder trabajar de cierta manera con toda tranquilidad. A partir de los 3 años, con toda confianza se puede realizar el uso del óxido nitroso como tal. Gracias, doctor. Doctora Carla Córdoba, buenas noches. ¿Cuánto tiempo máximo se puede usar el óxido nitroso? Consulta. Ya, ver, en niños normalmente nosotros lo utilizamos como máximo 1 hora y media hasta 2, exagerado. Y en adultos sí podemos llegar hasta las 4 horas con sedación en óxido nitroso. Constante, o sea, Perfecto. una sesión. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Robert Jiménez. ¿En pacientes con discapacidad se puede usar? Sí, sí, sí se puede usar en pacientes con discapacidad. Eh, en realidad, pacientes que se encuentren, todo tipo de pacientes se los puede utilizar, al menos solo pacientes que tengan, como les decía, enfermedades a nivel nasal, que tengan pacientes, cirugías a nivel de cabeza y cráneo. Normalmente este tipo de pacientes son contraindicados, pero pacientes sí los podemos utilizar normalmente, sin ningún problema. Incluso hemos tratado pacientes con epilepsia sin ningún tipo de problema, no hay ningún efecto y lo podemos tratar de manera adecuada. Sí, no hay ningún problema, sí se puede utilizar. Obviamente tenemos que ver las medidas del caso porque hay pacientes en los cuales no pueden estarse controlados, digamos, tienen muchos movimientos que son involuntarios. Obviamente en este tipo de pacientes sí ya es mejor optar por lo que es anestesia general. Sí, sí. Si el paciente se puede controlar, puede estar sentado, obviamente sí podemos realizar la sedación con el óxido nítrico. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctora Carla Córdoba, en pacientes autistas, consulta. Sí, sí, sí hemos tratado también pacientes autistas. E igual con ellos también necesitamos primero tener citas previas para que el paciente también se vaya, porque ellos son demasiado curiosos y demasiado inquietos. Entonces tenemos que ver normalmente qué tan colaborador es el paciente. Entonces, si es que es
muy inquieto, además. Entonces, ahí sí ya optamos por anestesia general. Como les había mencionado, la sedación consciente nos ayuda a controlar y a relajar, pero cuando ya son pacientes que son demasiadamente extrovertidos, demasiadamente inquietos, obviamente los va a relajar un poco, pero no van a estar del todo sedados. Entonces, los pacientes cuando ya tienen este tipo de situaciones normalmente se deriven a quirófano, a anestesia general, o se puede llamar a un anestesiólogo para hacer sedación profunda en este tipo de pacientes. Perfecto. Doctora Eli, buenas noches. ¿Cuánto tiempo puede estar con el efecto adverso un paciente después del tratamiento? ¿Cuánto tiempo dura la sedación? La Y sedación es inmediata, 5 minutos. Como les decía, los 5 minutos que se le da al final de oxígeno eliminan todo el óxido nitroso de nuestro cuerpo, totalmente. Eso es a diferencia de la sedación oral. La sedación oral tenemos que esperar que pase la vida media del medicamento para que el paciente vuelva a su normalidad. En cambio, con la sedación nosotros brindamos oxígeno y a los 5 minutos el paciente está totalmente normal. No, digamos que el antagonista del óxido nitroso es el oxígeno. Entonces, si ponemos el oxígeno, eliminamos cualquier situación que nos pueda estar causando. Si a los 5 minutos el paciente ya está normal, como que nada ha pasado. perfecto. También consulta, ¿se puede usar en pacientes con epilepsia controlada? Sí. Justamente hace un ratito les mencioné que hemos atendido pacientes controlados. Obviamente, todos los pacientes que tenemos que atendemos son controlados. Obviamente, nosotros, diabetes, hipertensos, siempre mandamos primero interconsulta con su médico tratante para cerciorarnos que en verdad están controlados, porque una gran premisa es que todos los pacientes en su mayoría mienten. Entonces, sí, tenemos que también asegurarnos si están controlados, no hay ningún problema. Sí. Doctora Gabriela Soria, nuevamente consulta, ¿tiene un modelo de consentimiento informado para la utilización del óxido nitroso? Sí, tenemos algún modelo si necesitan, pues nos pueden escribir sin ningún problema. Querido doctor, si gusta, me podría pasar tal vez y pues puedo aprovechar para poder transmitir a los doctores, no especialmente que a los que están en la certificación, y pues algunos doctores que tal vez se quieran utilizarlo. ¿Le parece? Claro, sí, y entonces para que se comuniquen con usted, yo a más tardar mañana, mediodía o por la tardecita, yo ya le hago llegar el consentimiento, ¿sí? Listo, le agradezco Para que muchísimo. les Muchas pueda gracias. pasar, sí. No se preocupe. Catherine Rojas consulta, ¿qué se necesita para usar el equipo en Ecuador? No hay ningún impedimento como tal, pero sí es necesario pues certificarte para que se pueda conocer todo lo que es el equipo. Obviamente entre más conozcamos nuestro equipo, tengamos conocimiento de lo que vamos a usar, es mucho más seguro el uso y también la seguridad que nosotros les brindemos a los pacientes. Yo, como le digo, yo soy de Ecuador, estoy en Loja y no hay ningún impedimento como tal. No se necesita más que la certificación para poder utilizar el equipo como tal. Buenas noches, doctora Laura. ¿Podemos realizar la sedación en sesiones seguidas de un día para otro? Consulta. Sí, no hay ningún problema. Como les decía, el oxígeno lo elimina totalmente al, al, al óxido nitroso, entonces no queda ningún tipo de residuo. Entonces, solo lo utilizamos durante la media del tratamiento. Normalmente no lo realizamos de manera seguida por lo que es incómodo. A veces en la nariz puede llegar a ser un poco incómodo. Normalmente sí nos damos una semana o normalmente tratamos de que en una sola sesión realizar lo máximo de tratamientos posibles, pero no hay ningún problema. Normalmente se realiza con intervalos de una semana o a su vez en una sola sesión para aprovechar del mismo modo el gas. Entonces, porque como ya tenemos la sedación a un nivel en el tratamiento, si nosotros al siguiente día vamos a volver a utilizar, no podemos volver a poner, digamos, 70-30 de una sola, sino que vamos a tener que volver a seguir subiendo de manera paulatina. Entonces, aquí también vamos a tener, por decirlo entre comillas, un desperdicio de gas hasta llegar a la sedación. Entonces, si podemos realizar todo en una sola sesión, obviamente depende del paciente, depende lo que se le vaya a hacer,
es recomendable hacerlo en una sola etapa. Muchas gracias, doctor. Doctora Lorena Zurita, consulta, ¿cómo podemos calcular la duración de los tanques? La duración normalmente viene tiene en las válvulas, viene un medidor, entonces ahí podemos ir bien. Normalmente los tanques que yo tengo son tipo son de 10 kilos. Normalmente duran unas 9 horas aproximadamente, en horas. Normalmente que nosotros los tratamientos con sedación siempre los vendemos por hora, digamos, 1 hora de sedación, 2 horas de sedación. Entonces, normalmente estos como son pequeños, obviamente depende de los tanques, porque hay tanques mucho más grandes, entonces depende del tamaño de tanques, pero los que yo tengo normalmente me duran unas 10 horas de sedación aproximadamente. Así es, doctor. Bueno, nosotros en la empresa también utilizamos ese tipo de tanques para poder dar la facilidad a los doctores. Evidentemente, el óxido nitroso no se mide por volumen, ¿no? Sino más que todo por peso, porque sabemos que el óxido nitroso es un líquido frío, pues sí es por peso especialmente, ¿no? Sin embargo, sí, el oxígeno se puede medir mediante las válvulas, ¿no? Que se pueden mostrar directamente en el regulador, ¿correcto, doctor? Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctor, consulta, ¿existe alguna contraindicación en pacientes médicamente comprometidos, por ejemplo, cardiopatías? Consulta. Verán, en este tipo de pacientes normalmente siempre, en una imagen que salió un pacientito, un bebé, él tenía, hicimos sedación, tenía correcciones en las válvulas, dos. Hicimos interconsulta con el cardiólogo que lo atendía y sin ningún problema nos dio la autorización. Obviamente en este tipo de pacientes siempre tenemos que hacer interconsulta, siempre. Entonces si el paciente, el médico tratante autoriza, entonces nosotros podemos continuar sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias, doctor. Por último, doctora Liliana, consulta, ¿puedes repetir la concentración de gases al inicio, durante y al final? ¿Perdón? Consulta que si puedes repetir la concentración de gases al inicio, durante y al final, dice. La concentración del gas. O sea, ¿cómo lo administramos? En las Mm, concentraciones. Imagino la dosificación, ¿correcto, doctora? Sobre eso consulta. O sea, Sí, normalmente sobre la nunca, dosificación, doctor. claro, normalmente nunca superamos el 70-30. El 70-30 es el máximo que nosotros tenemos. 70% óxido nitroso, 30% de oxígeno. Nunca vamos a disminuir el 30% de oxígeno porque es lo que necesita el cuerpo, normalmente es lo que respiramos. ¿Sí? Entonces no nos podemos pasar de ese límite y obviamente la máquina tampoco nos lo permite. Siempre vamos a iniciar 100% de oxígeno y vamos disminuyendo en porcentajes hasta alcanzar un máximo de 70% de óxido nitroso, 30% de oxígeno. Normalmente no llegamos a valores tan altos, normalmente nos solemos quedar en 50-50 o 60-40 como máximo normalmente, ¿sí? Entonces, en las concentraciones, normalmente no llegamos a valores más altos de 70-30, que obviamente la máquina igual no nos lo permite. Y al inicio, iniciamos con 100% oxígeno. O sea, el inicio de los tratamientos siempre iniciamos con oxígeno y vamos equilibrando. Bajamos un poco el oxígeno, subimos el óxido nitroso, bajamos, subimos paulatinamente. Nunca, digamos, iniciamos 100% oxígeno, el siguiente minuto 50% y el siguiente 70-30. No, siempre vamos de manera paulatina, ¿sí? Y vamos viendo cómo se va sedando el paciente. No todo es normal. O sea, no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que con 30% de óxido nitroso ya están tranquilos y con eso nomás no es necesario ponerle más. Bueno, perfecto. Bueno, querido doctor, muchísimas gracias. Creo que pues ha sido satisfactorio el haberlo escuchado, al haber aprendido más.
a todos los doctores de distintos países pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales para que les puedan brindar mayor información acerca de nuestros equipos que tenemos. Y algunos doctores que estén interesados también en comprarlo, no hay ningún problema, se comunican con el asesor de cada país, por favor. En el caso mío, pues también les pasé mi teléfono corporativo y algunos que tienen, no duden en llamarme, escribirme sin ningún problema. Querido doctor desde Bolivia, y agradecerle esta nueva oportunidad. Muchísimas gracias de parte de la empresa Optonex. Muy buenas noches y a todos los doctores. Eh, bueno, hay una consulta que dice la doctora, ¿podría haber una clase virtual con pacientes presente en clase más? Dice. Última consulta, perdón, antes de irnos. Va a haber una certificación, me parece, en junio, Exacto, sí. no estoy mal. Mire, a los doctores, estamos haciendo una certificación internacional en sedación consciente con óxido nitroso, que justamente este es el primer módulo. La siguiente semana vamos a tener otras, también de distintos países doctores que van a poder transmitir y pues dar sus conocimientos, así como el doctor Díaz. Y bueno, también les invitamos a que puedan participar e inscribirse si alguno no está aún. Sin embargo, a todos los que están ya inscritos en la certificación, no duden que es avalado, vamos a dar un certificado avalado por la Universidad San Luis Potosí de México, del doctor Daniel Trejo, que va a estar en Bolivia el 15 y el 16 de marzo. Y pues, querido doctor, también agradecer que pues nos va a brindar un certificado del consultorio, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, perfecto. Sí, les vamos a mandar de manera virtual. Bueno, nuevamente de parte de la empresa Optonex, muchas gracias, querido doctor Díaz. Muy buenas noches a todos los doctores y estamos prestos para poder escucharlos. Muchas gracias a ti también y a todos los presentes por ese tiempo que me han prestado atención y espero haber ayudado y solucionado un poco de sus dudas. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias.